¿Qué contenido vemos en el libro de Génesis nosotros? Génesis comienza con el relato de la creación, describiendo cómo Dios formó el universo en 6 días y descansó el séptimo. Este relato establece la soberanía y el poder creativo de Dios sobre todas las cosas. Adán y Eva, lo vemos en el libro de Génesis, narra la creación del primer hombre y la mujer, así como la vida en el jardín del Edén y la caída del pecado, la caída por el pecado. ¿Qué vemos en Génesis? Noé y el diluvio. Cuenta la historia de Noé, quien construye el arca para salvar a su vida y a los animales de los diluvios enviados por Dios como juicio, un Dios juicioso, justo, sí, sobre la corrupción de la humanidad. Vemos también en Génesis los patriarcas. Génesis sigue con la historia de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y sus familias. Estos relatos muestran la fidelidad de Dios hacia su pueblo y su cumplimiento a las promesas hechas ¿a quién? A Abraham. Recuerden que Abraham antes era Abraham. Cuando Dios le dice serás el padre de las naciones, ahora te llamarás Abraham, con M. También vemos la historia de Josué en Egipto. La historia de Josué, vendido como esclavo por sus hermanos, porque eventualmente se convierte en un líder poderoso en Egipto. Eso es lo que nos encontramos, ¿dónde? En Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento. Génesis establece las bases de la formación del pueblo de Israel como una nación elegida por Dios. La formación de Israel la vemos toda en el libro del Génesis. No es solamente la creación y Adán y Eva. Temas principales que nosotros vemos en el libro de Génesis. Recuerden, esto es solo una reflexión de un estudio que yo hago. Puede que esté equivocado, puede que me haya equivocado, pero ustedes están siempre invitados a ir y también a hacer sus estudios, ir a sus iglesias y entender la palabra del Señor. ¿Ya? ¿Cuáles son los temas principales que vemos en Génesis? La creación, el pecado y la caída, la providencia divina, la promesa y la fidelidad de Dios. Esos son temas principales que vemos en el libro de Génesis. ¿Qué otra cosa podemos ver? Se hará muy largo. Bueno, ¿qué vemos en el tema de la creación? Así nosotros vemos que Génesis presenta a Dios como un creador del universo y afirma la bondad y el propósito de la creación. También el tema principal que vemos en Génesis es el pecado y la caída. Aquí, ¿qué observamos? La historia de Adán y Eva ilustran las consecuencias del pecado y la separación de la humanidad con Dios a través de este pecado, la caída. La providencia divina. ¿A qué hago referencia con esto? Aquí vemos a lo largo del libro de Génesis, vemos cómo Dios trabaja en la historia humana para cumplir su propósito. Incluso a través de las circunstancias aparentemente adversas que nosotros vemos, Dios siempre trabaja para cumplir el propósito de nosotros como creación. La promesa y la fidelidad de Dios la vemos en el libro de Génesis. La historia de los patriarcas muestran cómo Dios cumple sus promesas, cómo demuestra su fidelidad a su pueblo. Y a pesar de las dificultades o de las fallas del pueblo, Dios muestra sus promesas y que eres un Dios justo y fiel. Un significado teológico. Génesis establece las bases, lo dije ya, para muchas doctrinas importantes. Incluye ahí la creación, el pecado original, las promesas de redención a través de un Mesías y la elección de Israel como pueblo de Dios. Eso es lo que vemos en un significado teológico. Después de Génesis vemos Éxodo. Encontramos que en su palabra griega es salida, partida. Y hace referencia a la salida del pueblo de Israel de Egipto, que es un evento central del libro de Éxodo. Es el tema central, la salida de Israel de Egipto. Aquí vemos nosotros
la opresión de Egipto en el libro de Éxodo, el llamado de Moisés, las plagas de Egipto, la Pascua y la salida de Egipto, la entrega de la ley en el monte Sinaí, la construcción del tabernáculo. Eso lo vemos en el libro de Éxodo. ¿Qué vemos en el contenido de Éxodo? La opresión de Egipto. Éxodo comienza con la narrativa como el pueblo de Israel se convierte en esclavo de Egipto bajo el gobierno del faraón que no conoce a Josué. También vemos aquí en el libro de Éxodo el llamamiento de Moisés. Dios llama a Moisés desde la zarza ardiente, tema que a lo mejor si son cristianos lo han escuchado en más de alguna ocasión, y lo envía a librar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto o egipcia. La plaga, aquí en el libro de Éxodo, vemos en las películas generalmente las plagas. Vemos aquí que Moisés y su hermano Aarón confrontan al faraón, quien se niega a dejar ir al pueblo de Israel. Como resultado de la negación del faraón de dejar libre al pueblo de Israel, Dios envía 10 plagas sobre Egipto. ¿Para qué? Para demostrar el poder de Dios y para que Faraón pudiera liberar su pueblo. ¿Qué vemos también en el libro de Éxodo? Vemos la Pascua y la salida de Egipto, porque finalmente son liberados. Después de la 10ª plaga, el Faraón finalmente permite que los israelitas partan de Egipto. Celebran la primera Pascua y luego atraviesan el Mar Rojo milagrosamente dividido. Eso me imagino que también es de conocimiento. Y la entrega de la ley en el monte Sinaí. En el monte Sinaí Dios entrega los 10 mandamientos. Es un lugar de adoración y un encuentro de Dios en medio de el campamento que se forma que forman entre los israelitas. Temas principales que vemos en Éxodo. En el libro de Éxodo. Recuerden que esto es todo, vuelvo a repetir, hay que no sé cómo poner un flyer o un flyer, que estoy viejo, ya no se entregan flyers, un sticker donde diga reflexiones solamente, no clases. Estas son reflexiones que estoy tratando de hacer y compartir con cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué temas principales vemos en el libro de Éxodo? Vemos liberación y redención, alianza y ley, la presencia de Dios. ¿A qué me refiero con liberación y redención? Nosotros vemos en Éxodo que se narra la liberación milagrosa del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, destacando aquí el poder y la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. ¿Recuerda lo que hablábamos en Deuteronomio? Alianza y ley. Vemos también en el libro de Éxodo. Dios establece una alianza con Israel en el monte Sinaí, entregando los 10 mandamientos y la ley como guía para su pueblo, estableciendo así relaciones entre Dios y el pueblo. La historia del Éxodo sigue siendo una fuente de inspiración y esperanza para muchas personas, recordándoles el poder de Dios para liberarlos de la esclavitud, de tu esclavitud. ¿Cuál es tu Egipto? Deja que Dios a través de la palabra te enseñe y te libere. Levítico, el tercer libro del Antiguo Testamento, recibe su nombre de la tribu de Leví, dedicada al servicio religioso en Israel, ya que gran parte del libro trata sobre las responsabilidades sacerdotales que se hacen a través de los ritos o de los cultos. Levítico contiene una serie de leyes y rituales religiosos que regulan la adoración y la vida moral del pueblo de Israel. Eso incluye instrucciones detalladas sobre cómo hacer los sacrificios, cómo hacer las purificaciones, dietas, festivales, prácticas sociales. Eso lo vemos detalladamente en el libro de Levítico, tercer libro. Vemos el sistema de sacrificios aquí en Levítico. Gran parte de este libro es dedicada a describir
los diferentes tipos de sacrificios que se debían ofrecer en el tabernáculo, incluyendo los sacrificios de expiación, de paz, de culpa, sacrificios de holocausto. En Levítico vemos el día de la expiación. Se presenta aquí en detalle el ritual del día de la expiación, el cual era el día más sagrado del calendario religioso israelita, donde se realizaban rituales específicos de purificación y perdón de pecados. En resumen, el libro de Levítico detalla leyes y rituales religiosos del pueblo de Israel, enfatizando la importancia de la santidad, la pureza, la adoración de la vida religiosa, la moral que nosotros debemos tener, la moral correcta con la cual el pueblo de Dios se debía presentar. Ese es el tercer libro del Pentateuco. El nombre número proviene de los muchos recuentos y censos que se realizan en este libro. ¿Cuál es el contenido que nosotros vemos en el libro de Números? Aquí nosotros vemos registros de eventos y las instrucciones dadas al pueblo de Israel durante los 40 años de peregrinación en el desierto. Esto incluye la organización del campamento, las leyes, las regulaciones, los recuentos de las tribus, de llevar el conteo y el papel que ellos que debían llevar los levitas en el servicio del tabernáculo. Temas principales que vemos nosotros en el libro de Números es la fidelidad y el cuidado de Dios hacia su pueblo, la importancia de la obediencia y la confianza en Dios, así como la consecuencia del pecado y la rebelión. Yo creo que es muy parecido a lo que nos enseñan estos 5 libros juntos. También vemos significados teológicos en el libro de Números. Vemos que Números revela la soberanía y la providencia de Dios en la vida de su pueblo, así como su llamado a que vidas de obediencia y de fe, incluso en medio de pruebas y dificultades. El libro de Números nos revela la soberanía y la providencia de Dios en la vida de su pueblo, así como su llamado a vivir en obediencia, fe, incluso en problemas y en aflicciones. Deuteronomio, ¿qué significa Deuteronomio? Deuteronomio significa según la ley. Eso es lo que les explicamos. Eso significa en griego, ya que gran parte del libro contiene una revisión y repetición de la ley dada en el monte Sinaí. El autor se atribuye nuevamente, así como los 4 anteriores libros que acabamos de detallar, a Moisés. Aunque el libro incluye algunas secciones que podrían haber sido añadidas por otros autores o editores posteriores. Y recordar que vienen muchas tradiciones orales más antiguas. Eso ya lo verá alguien más entendido en la materia. Contenido que vemos en el libro de Deuteronomio contiene una serie de discursos y exhortaciones de Moisés al pueblo de Israel, recordándoles la ley, los mandamientos de Dios, así como recordarle también la fidelidad de Dios en la historia de Israel, a lo largo de toda la historia de Israel. Tema principal que vemos en el libro de Deuteronomio, para terminar con el Pentateuco, la importancia de obedecer la ley de Dios, la fidelidad de Dios hacia el pueblo, el llamado a la adoración exclusiva a Yahweh y la necesidad de recordar y enseñar la obra de Dios a las generaciones futuras. ¿Qué significado teológico observo aquí? Deuteronomio enfatiza la importancia de obedecer a Dios como condición para poder nosotros recibir bendiciones de parte de Él. Así como la necesidad de que nosotros debemos tener un compromiso fiel y exclusivo con Él. Hay una necesidad que Dios quiere que entendamos de tener este compromiso fiel y exclusivo con Él, para que podamos ver sus beneficios, sus bendiciones. Qué bonito es hablar del Señor, estudiar su palabra, poder reflexionar, y obviamente vuelvo a repetir, es una reflexión que yo hago,
con el tiempo, al leer, al escribir, al anotar, al llevar apuntes y poder ir haciendo práctica la palabra del Señor para poder aplicarla en la vida diaria. Guías que nosotros vemos en el Pentateuco, estos 5 primeros libros, pueden ser aplicadas en nuestra vida diaria. Si el Señor, toda la Biblia es escrita y inspirada por el Espíritu de Dios para que sea práctica a nosotros sus hijos, para que entendamos su obediencia, los beneficios, qué logramos con el Señor, con seguir al Señor, qué significó cada hito a través de la palabra del Señor y por qué pasaron. Eso es lo que vemos a través de este Pentateuco, de los 5 primeros libros que hemos resumido el día de hoy aquí en la Biblia. Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. 5 libros que son atribuidos a Moisés, donde vemos la formación, donde Dios nos pide a través de estos libros o nos enseña. Por eso la importancia de no alejarnos del Antiguo Testamento. Yo tenía el error de solo leer el Nuevo Testamento, desde Jesús en adelante, de lo que significó. Pero cuando uno lee con atención el Nuevo Testamento, nos va siempre guiando al Antiguo. Porque así nosotros vemos que la palabra es fiel y se cumplió. Lo que Dios ofreció al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento lo vemos hecho, materializado en la vida de Jesús. Y también somos formados a través de todo lo que vivieron los apóstoles, los seguidores de Jesús, fueron formados por estos libros, el Torá, el Antiguo Testamento, las leyes de Moisés, las leyes de cómo era el tabernáculo, qué se debía comer, qué no se debía, cómo se trataban las enfermedades, cómo tratábamos la inmoralidad sexual, cómo tratábamos la desobediencia, cómo el Señor nos pedía una exclusividad de fe. Estamos hablando en un contexto donde habían muchas tribus, muchos pueblos y hartos dioses. Si no crean que solamente porque leemos la Biblia no habían adoración a otros dioses. Claro que habían adoraciones a otros dioses, otras creencias. Es por eso que Dios exigía a través en esos tiempos, exigía exclusividad con Él. Debemos nosotros entrar en este conocimiento con el Señor. Nosotros debemos no desconocer la importancia, porque yo lo he visto, no estoy diciendo que todos o todas las religiones cristianas hagan lo mismo, pero he visto que a veces se omite mucho, o se rehúsa a enseñar el Antiguo Testamento para comprender esta nueva era y esta nueva relación que nosotros tenemos con Dios a través de Jesucristo. En el Antiguo Testamento nosotros observamos y no tenemos claro muchas de las cosas que algunas iglesias continúan haciendo, que ya son fuera de tiempo. Pero eso es tema para otro. En el Antiguo Testamento nosotros lo leemos y entendemos por qué en el Antiguo Testamento se diezmaba. Porque en el Antiguo Testamento nosotros vemos la relación del diezmo, de las primicias, por qué se hacían. Y después nosotros leemos toda la Biblia y vamos correlacionando tiempo, época, contexto, conclusión, escudriñamiento, estudio de la palabra. Pasamos al Nuevo Testamento y empezamos a comprender: esto se hace, esto no era, esto era para el pueblo de Israel, esto solo era para judíos, esto era solo para los sacerdotes, esto era solo para el tabernáculo, esto solo se hacía. Es la forma de ir entendiendo la palabra del Señor. Porque si no leemos y hacemos un clic en nuestro cerebro mundano, que estamos tratando de pasarlo a una mente cristiana, una mente
cristocéntrica, donde Cristo es nuestro Redentor, la obra, es Cristo quien hace un cambio definitivo, donde aquí se produce un nuevo comienzo con la muerte de Jesús. Si no hacemos esa correlación de estudio, de escudriñamiento, de comprensión, de por qué, a quién, en qué momento, somos presa fácil del enemigo en este tiempo. Dice en su palabra, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Eso lo vemos en el libro de Oseas.